Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener el inicio de una serie nueva que voy a hacer. Me parece muy interesante, que es sobre la historia del cristianismo, desde sus mismos albores hasta nuestros tiempos. Y lo importante del caso es que lo vamos a hacer de una Biblia de estudio de corte puritano, o sea, de iglesias de la Reforma, como es esta que me acaba de llegar, esta Biblia, que es la Biblia de estudio de la herencia reformada, una Biblia muy importante, una de las principales Biblias de estudio, es de la Reina Valera del año de 1960, y aparte después de que viene pues todo el Antiguo y el Nuevo Testamento pues comentado por diferentes eruditos, sobre todo desde la misma exégesis, desde la misma hermenéutica. Al final tiene, ya en su apéndice final, tiene también un tratado que es sobre, como dice acá, historia del cristianismo. O sea, 20 siglos, dice acá, de la historia de la iglesia. Y desde el siglo I hasta el siglo XX también tiene diferentes, los primeros credos de fe, las primeras confesiones de las iglesias de la Reforma Protestante. Todo eso lo vamos a ver más adelante, al igual que el Catecismo de Westminster, y con eso vamos a demostrar cómo hay muchas más cosas en común desde el punto de vista doctrinal entre la Iglesia Católica, que yo considero que es la Iglesia Madre, con las iglesias que también nacen de la Reforma Protestante, que también por el mismo bautismo hacen parte también del cuerpo místico de Cristo. Esta serie no lo hago con el fin ni de buscar ningún tipo de rencillas, ningún tipo pues de, como hacen muchas veces los apologistas, de dar a conocer solamente la supremacía de la Iglesia Católica. No solamente es a manera de lo que debe ser un conocimiento sobre cultura religiosa. Decía Domingo de Guzmán, un santo muy importante de la Edad Media, que fue el fundador de la Orden de los Predicadores, conocido también como los dominicos, decía: la historia de la Iglesia Católica es el testimonio de la revelación de Dios. Ahora, eso no quita también de que en ese transcurrir de los siglos hayan habido cismas, herejías, divisiones, pecados, guerras, porque también hace parte de lo que es en el cuerpo místico de Cristo, la parte humana. Sabemos que en la Iglesia, eclesiológicamente hablando, Jesucristo es la cabeza principal, Él es la santidad perfecta, y en la parte humana, que somos todos los cristianos, pues estamos también, no estamos exentos del error. Dice así en esta Biblia de estudio, en la página 1975, dice: siglo I, fundamento apostólico. Dice: la historia de la iglesia es importante para los cristianos. ¿Por qué razones? Primero, continúa la historia de la fidelidad de Dios con su pueblo, ya en este caso es el nuevo pueblo, la nueva alianza, no los judíos en la antigüedad, sino ya con Jesucristo, sea un pacto eterno que abarca no solamente algunos pocos judíos que aceptaron a Jesucristo, sino también lo que eran también las otras naciones y los samaritanos. Y esto se halla principalmente, ¿qué? Como dice acá, en las Sagradas Escrituras. Creemos en la Iglesia Católica que las Sagradas Escrituras es la primera fuente de revelación divina. Además de eso, para nosotros también es importante lo que es la tradición de la Iglesia. Y eso también tiene un peso especial, porque es también la forma como el Espíritu Santo ha venido actuando después de la muerte de los apóstoles, y que aquí lo dicen estos mismos teólogos y estos mismos biblistas evangélicos, aunque no le dicen propiamente tradición, sino que le dan el título de historia de la iglesia. Y sigue diciendo: y registra la vida progresiva de la obra de Cristo en nuestro mundo. Segundo, nos recuerda que todo camino por donde ha traído Jehová tu Dios, Deuteronomio 8:2, para darlos a conocer a nuestros hijos, en el Salmo 78, 5, 6. Tercero, ayuda a iluminar y clarificar lo que creemos, y proveyendo un contexto para evaluar nuestras creencias y prácticas conforme a ¿qué? Conforme a las enseñanzas de la iglesia de todas las edades. Mire bien, muy importante, dice, evaluar nuestras creencias y también nuestras prácticas conforme a ¿qué? Conforme a la enseñanza de la iglesia, eclesia, cuerpo de Cristo, asamblea, congregación de fieles. Y algo que dicen importante, no a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI, sino que honradamente lo dicen estos mismos eruditos evangélicos, dice de todas las edades, o sea, desde el siglo I hasta nuestros días. Cuarto,
es un antídoto contra el error, pues parece que no existen nuevas herejías, sino las antiguas disfrazadas de nuevas. Herejía, o sea, desviaciones de orden teológico, de orden doctrinal, que las hubo desde los mismos inicios de la iglesia apostólica a cargo pues de los discípulos inmediatos de Jesucristo, lo que fue el gnosticismo, especialmente después los valentinianos, y así vinieron después una serie los marcionistas y ya después los montanistas, paulicianos y ya arrianos, ya cada vez los maniqueos, eutiquianos, nestorianos y así sucesivamente. Esas herejías, esas mismas desviaciones de orden teológica siempre fueron combatidas de una manera firme, de una manera muy certera por los primeros jerarcas de lo que era la iglesia de Jesucristo, en sus calidades de patriarcas, de episcopos, de presbíteros, de diáconos, y que son conocidos como los padres de la iglesia, y que aquí también en esta propia Biblia de Estudio Evangélica hacen mención a algunos de ellos. Sigue siendo esa característica de lo del error, de las mismas herejías. Dice, finalmente nos da consejeros y héroes, ¿ve? Nos guían a seguir a Cristo como ellos lo hicieron. O sea, hay héroes, aquí mismo lo dicen, aunque no dan el título de santos, pero héroes, y también de consejeros, que también llevaron el mismo liderazgo de la iglesia. Algunos fueron discípulos inmediatos de los apóstoles, que se conocen también como los padres apostólicos. Al hacer esto, promueve nuestra madurez espiritual y una súplica de corazón para que reforma y aviva su iglesia. Esta introducción de la historia de la iglesia, una página por cada siglo, así lo tienen de una manera muy condensada en esta Biblia de Estudio de la Reforma, dice algo interesante, dice, se originó en el ministerio del púlpito de Sinclair Ferguson, un erudito, pues me imagino que no lo conozco, de ser un pastor. Esta Biblia es de ala puritana, posteriormente revisada por otros pastores, otros eruditos de la rama protestante, como son Michael Harkins, Coleman Ford, Ray Lanning y otros. Dada la brevedad de estos artículos, el lector entenderá que ciertos nombres y acontecimientos importantes en la historia de la iglesia hayan tenido que ser omitidos, porque como tal no es una enciclopedia, sino simplemente una referencia sobre la historia de la iglesia siglo por siglo, pero ellos tratan pues de minimizar y tratan también de condensar lo que para ellos en su visión también es importante, que el lector de esta Biblia, que está destinada al mundo de la rama protestante, pues tenga también como conocimiento general sobre este tema, que es la historia de la iglesia a través de todos los siglos. Dice, lo que está mencionado arroja luz sobre cómo Cristo ha reunido a su iglesia por su palabra y su espíritu. Aquí da dos características de la iglesia de Cristo. Primero, su palabra, como la fuente primaria, la Biblia escrita por hombres inspirados por Dios y que tiene el sello característico del Espíritu Santo a través de 2000 años pasados. Mire bien, ¿a través de qué? De 2000 años pasados. Por eso decía de edades en edades. Es importante remontarnos a los orígenes del cristianismo, a la propia forma como se fue constituyendo la iglesia, como se fue formando, como sus propios líderes fueron extendiendo la palabra de Dios, las primeras comunidades, lo que creían, a qué se enfrentaban, a los mismos desafíos del mundo pagano, como lo va a decir aquí más adelante. Dice, ¿a pesar de qué? A pesar de ese transcurso de los 20 siglos, dice, a pesar también de que de los pecados y errores de muchos teólogos e iglesias, y dice, soli deo gloria. Esta frase, esta máxima es muy del ala presbiteriana, solo sea la gloria para Dios, que es también reconocido por la Iglesia Católica. Nosotros creemos también magisterialmente hablando que la gloria es para el Padre. Por eso en nuestra oración del credo empezamos diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Eso es la honra, la dignidad, la majestad, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, porque Él es el partícipe de la historia de la salvación. De Él empieza también todo lo que conocemos como el protoevangelio en Génesis 3:15, lo que fue la caída del primer hombre y la primera mujer, y cómo Él en su designio divino, en sus mandatos, nos entregó a su único hijo. Después de esta introducción que aparece acá, sigue otro párrafo que dice el primer siglo de la historia de la iglesia. Vamos a mirar a ver también cómo ya veíamos estos mismos eruditos evangélicos de rama pues protestante, van a hacer una síntesis muy abreviada pero muy importante sobre lo que ellos consideran son rasgos característicos especiales de lo que es la iglesia en el siglo I. Dice, se divide
en grandes rasgos en 3 periodos. Vamos a mirar a ver. En el primer periodo, nuestro Señor Jesús, a través de su ministerio, comienza a cumplir la gran promesa de Mateo 16:18 y lo resalta diciendo, edificaré mi iglesia. O sea, sabemos que es la iglesia de Jesucristo. Esa perícopa de Mateo 16:18 es muy importante. Tal vez es una perícopa que ha dado para muchas pues, controversias o discusiones teológica y bíblicamente hablando entre lo que pensamos los católicos y lo que piensan los evangélicos, especialmente haciendo pues referencia a lo que nosotros creemos que es el primado de Pedro, lo que es la sucesión apostólica, o sea, los sucesores de Pedro y en Roma, porque aquí se hace mención de Roma hasta llegar al Papa Francisco. Importante porque dice, edificaré mi iglesia, así está consignado en los evangelios, la primera vez en los evangelios donde se menciona el término iglesia, como decíamos, asamblea, congregación o reunión de fieles, y que es de Jesucristo. Él vino al mundo para morir como el salvador de su pueblo y vino a construir su iglesia. Importante, Jesucristo viene a predicar, a enseñar, él mismo construye su iglesia y también nos redime como es por su muerte. Vivió y sirvió, hizo sus obras poderosas, dio sus enseñanzas y mandamientos. En los mismos evangelios están consignadas las parábolas de Jesucristo, los sermones de Jesucristo, especialmente Mateo capítulo 5, el capítulo 7, que es conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. También ese es un resumen de todas esas enseñanzas de Jesucristo, también sus mismos milagros. Las discusiones que tenía con los fariseos en las sinagogas, con los sumos sacerdotes también en el templo de Jerusalén y así todo lo que es el ministerio de Jesucristo. Y también resalta, murió y se levantó de entre los muertos para cumplir sus promesas. No solamente Jesucristo predica, no solamente Jesucristo funda su iglesia, no solamente Jesucristo nos redime por su muerte en la cruz, sino también la gran promesa y la gran característica de Él como nuestro Salvador es que al tercer día resucita entre los muertos, algo que también había presagiado anteriormente. El texto clave para el segundo periodo, ese sería el primer periodo, o sea, Jesucristo como el líder de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, como la piedra principal, como el ángulo, como nuestro pastor, pero ya el segundo periodo, como dice acá, ya es la iglesia que va a estar a cargo de ¿quién? De los mismos apóstoles. Por eso nosotros creemos que nuestra iglesia en general tiene las características de que es una iglesia santa por Jesucristo, no por nosotros, católica en el sentido que lo vamos a ver de la universalidad que abarca a todos los hombres y también apostólica porque también está encargada o fue también dada la custodia a los apóstoles, el término griego apóstolo que quiere decir el enviado, el que hace las veces de, el que hace un recado de alguien importante. Dice, el texto clave para el segundo periodo es Hechos 1:8. Dice, Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían sus testigos, el término en griego para mártir, ¿en dónde? Otra vez, en comillas, porque es una cita bíblica, empezando en Jerusalén, capital religiosa, política, social del pueblo de Israel, donde sabemos que tuvieron los acontecimientos más importantes en la vida de Jesucristo, especialmente lo que fue su pasión, cuando murió en el monte Calvario, cuando después fue puesto en la tumba del rico José de Arimatea y donde resucitó el tercer día y después se dio a conocer a los apóstoles en sus apariciones. Dice, por eso se predicará el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, o sea, la región del sur de lo que era el antiguo Israel, en Samaria, que era la provincia intermedia, y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta los confines de la tierra. Ahí vemos otra vez el término de una manera pues sotera, la catolicidad, o sea, la universalidad del mensaje de Jesucristo, que como dice en esta Biblia es de edades en edades hace 20 siglos atrás. De la manera como lo narra Hechos nos lleva por un lazo de 20 a 30 años que registra las promesas de que Jesús se cumplió. O sea, importante porque Hechos de los Apóstoles se escribió hacia los años 80 por un discípulo griego, cronista como fue Lucas, compañero de Pablo, pero aquí mismo lo dice, son apenas 35, 40 años cuando termina pues ese relato, pero de ahí es importante conocer también otra vez el mismo bagaje, la forma como la misma iglesia de Jesucristo ha ido progresando, como la misma iglesia de Jesucristo se ha ido extendiendo a las dificultades a que se enfrentaron, a las mismas persecuciones, quiénes la lideraron, bajo qué circunstancias, cómo fue dando ese mismo corpus doctrinal
que es lo que aquí está haciendo referencia. Dice, de la manera como lo narra Hechos, nos lleva por un lapso, como decíamos ya, de 20 a 35 años. Jesús derramó su Santo Espíritu sobre los apóstoles y los demás que estaban reunidos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Esa es otra característica muy importante de la iglesia de Jesucristo. La unción especial que Jesucristo había prometido del Espíritu Santo, que aparece consignado en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Con ese avivamiento del Espíritu Santo que viene en llamas de fuego en el aposento alto, es que estos apóstoles dejan de su miedo, dejan su temor, se expresan de una manera elocuente, que hasta las mismas autoridades judías quedan sorprendidos porque eran hombres del vulgo, eran hombres del pueblo, agramatoi en griego, o sea, eran hombres iletrados que no tenían conocimiento de lo que era la Torá, no se habían formado en ninguna escuela rabínica que eran las que habían en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa ciencia, como llama teológicamente, esa ciencia infusa le viene por la tercera persona de la Trinidad. Y aquí importante porque el liderazgo de esta ya iglesia apostólica está a cargo de Pedro, al mismo que le promete a Jesucristo en Mateo 16, 18 y 19 que le va a dar las llaves del reino. O sea, hay un liderazgo de Pedro. Él es el personaje también principal entre los otros apóstoles por la propia voluntad de Jesucristo. Y así mismo también nos lo dice esta Biblia de estudio de la Reforma, como lo estamos aquí viendo de una manera textual. Dice, con el tiempo ellos se extendieron a lo largo del mundo antiguo, predicando el evangelio por todas partes. En Hechos 2 aprendemos que estaban escuchando el sermón de Pedro, primero Pedro, y judíos y prosélitos de muchas partes del mundo antiguo, quienes llevaron su fe a sus tierras. Como se encontraban en la fiesta de Pentecostés, judíos y prosélitos de todo lo que era pues Asia Central, diferentes regiones de lo que hoy en día es Turquía, Grecia, hasta Roma, ellos fueron, por así decirlo, los primeros mensajeros de esa predicación que recibieron por Pedro y también después también de haber recibido el bautismo. A eso se refiere porque ellos fueron los que primero fueron los que regaron esa misma semilla, porque es una iglesia que siempre está llamado a la evangelización, siempre está llamado a la misión. Segundo, Lucas relata, y aquí viene otro personaje, que ya no es un apóstol, sino un discípulo, que es Felipe, el evangelista, el mismo diácono puede ser, que fue enviado ¿a qué? A la región de Samaria. Cuando Jesucristo empieza su vida pública y manda en el primer viaje misionero a los apóstoles, dice, por tierras de samaritanos y caminos de samaritanos no entréis. Porque había una división entre judíos y samaritanos que venía de tiempo atrás, casi 1000 años atrás, después de lo que fue la división del reino de Israel, en el norte y Judá, lo que fue la deportación en Babilonia. Eso es parte de lo que es la historia del judaísmo antiguo. Los samaritanos se mezclaron con pueblos extranjeros y por eso es que había una serie de divisiones, una serie de barreras, aunque venían pues de la misma herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero judíos y samaritanos no se querían. Pero los samaritanos también estaban llamados a recibir ese mensaje porque el mismo Jesucristo lo había ordenado antes de ascender al cielo, como veíamos en Hechos 1:8. Y por eso dice acá, los samaritanos creyeron a Felipe, lo subraya. Eso está en Hechos 8:12. Y Samaria recibió la palabra de Dios. Aquí vemos, miren, la iglesia es apostólica. La iglesia ya la delega Jesucristo. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés. El mismo Pedro también empieza su primer discurso, que logra la conversión masiva de más de 5,000 personas. También en este viaje misionero de Felipe logra también la conversión de muchos samaritanos. Finalmente, el evangelio nuevamente entra también aquí en el protagonismo. Pedro dice, finalmente el evangelio corrompió el mundo gentil, ya no los judíos solamente, ni los prosélitos, ni los samaritanos, sino los gentiles, los de las otras naciones, los que se conocían como los Goim. Bendición en este momento al pastor y amigo mío Enrique Estrella. Un saludo especialísimo para él y para todas las personas. Mi aprecio y mi admiración para este pastor, un hombre de Dios, al igual que a todos los pastores que también conozco. El pastor Percy Rile, también son hombres de Dios ungidos. Acordémonos que también esto es solamente manera de conocimiento general, pero todo cristiano también hace parte de la misma catolicidad y el mismo cuerpo místico de Cristo. Solamente estamos mirando a ver aquí un compendio de orden histórico. Sigue diciendo en este resumido extracto, dice, el evangelio fue dado también a los gentiles, otra vez por la predicación de Pedro, y da como referencia Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y capítulo 11, donde se narra pues lo que fue también por el mismo Espíritu Santo,
el mandato, cómo Pedro también evangeliza a lo que era la familia de Cornelio, un gran funcionario, un militar pagano, romano, y él también recibe el Espíritu Santo. O sea, también él y su familia también vienen a ser parte de esa misma unidad de lo que es la iglesia. O sea, vemos bien que el bautismo es muy importante. Para la Iglesia Católica es como el primer sacramento de iniciación cristiana, y está constatado acá. Primero, las 5,000 personas que recibieron el Evangelio en Pentecostés. También los mismos samaritanos también, que también recibieron el bautismo después de la predicación de Felipe, que fue Juan y Pedro. Y también Cornelio y su familia, que también reciben el mismo bautismo, y también viene sobre ellos también el Espíritu Santo. Desde entonces, a pesar de los reveses, nunca ha parado el progreso hacia el final de la tierra. Siempre desde ahí, nuevamente. O sea, ¿por qué? Porque esa misma iglesia ha ido de edades en edades, como dice acá, con la asistencia del Espíritu Santo, con errores y con pecados, como lo estamos mirando acá. Sabemos del ministerio posterior de Pedro entre las iglesias de Europa y lo que hoy en día llamamos como Turquía. Ya habíamos hablado en esta región, en lo que se llamaba como Antioquía, es donde por primera vez se le da el título de cristianos a los seguidores de Jesucristo. En los últimos capítulos de Hechos, nuevamente Lucas, el narrador, cuenta el día en que Pablo llegó a Roma, Hechos 28, 16. Aquí viene otro personaje, otro gran apóstol, otro gran enviado, que era Saulo de Tarso, un fariseo también, perseguidor de los cristianos, que camino a Damasco fue derribado por Jesucristo y pasó a ser un gran perseguido también. Y es un personaje muy importante en lo que es la conformación del cristianismo. Eso lo acentúan y están completamente de acuerdo los mismos teólogos, tanto católicos como protestantes. Aquí mismo lo dice, porque Hechos de los Apóstoles 28:16 termina con el arresto domiciliario de Pablo en Roma. Por eso decíamos acá que este libro, que es también conocido como las Actas de los Apóstoles, es un resumen sobre estos primeros 35 o 40 años de vida de esta iglesia primitiva. ¿Por qué en Roma? Porque dice la capital del extenso imperio romano. Solamente sabemos un poco acerca de los demás apóstoles. No se menciona mucho de ellos en el Hecho de los Apóstoles, solamente lo que fue el martirio, el primero de ellos, Santiago, que fue degollado por Herodes, pero algunos de ellos viajaron a grandes distancias para predicar a Cristo. Y aquí estos mismos eruditos de esta Biblia de la Reforma van a pasar a lo que nosotros conocemos como la tradición cristiana. Aunque ellos le dan el título de la historia de la iglesia, que también es muy importante, pero ya vamos a fuentes extrabíblicas. O sea, para conocer los orígenes del cristianismo es importante la Biblia como la base principal, pero no solamente nos podemos quedar como la Biblia. Es de pronto la diferencia de orden teológico, porque nuestros hermanos evangélicos dicen solo Biblia, pero nosotros no podemos quedarnos solamente en la Biblia, porque ¿qué pasa teológicamente con esa misma unción del Espíritu Santo? Como dice acá, con otros discípulos, con otros líderes de esa iglesia primitiva que también fueron extendiendo ese mismo mensaje por mandato pues de los mismos apóstoles, y que algunos tuvieron unos cargos de importancia, como decíamos anteriormente, muchos de ellos episcopos, presbíteros y diáconos. Eso es lo que nosotros también conocemos como lo que es la sucesión apostólica. Sus escritos son conocidos como los testimonios apologéticos de estos hombres, tanto de la iglesia de Oriente como la iglesia de Occidente. Y aquí nos da una referencia, no sé por qué, pero van a hablar una breve síntesis sobre Tomás, y esto está también extraído de un evangelio apócrifo que es el evangelio de Tomás. Dice Tomás, el incrédulo, acordémonos, en Tomás, en Juan 20:28, cuando Jesucristo le acerca a su costado, el apóstol que había dudado de que Jesucristo había resucitado, que exclamó: Señor mío y Dios mío. Aquí mismo lo está diciendo estos mismos eruditos. Dice: Tomás es reconocido como el apóstol que predicó en donde, aquí lo dice, en Persia y en India. Esto ya es fuentes extrabíblicas. Existe un famoso lugar en India llamado la iglesia de Mar Thoma, la iglesia de Santo Tomás, cuyos orígenes se remontan a la predicación de este apóstol en el estado indio de Kerala. Importante esto porque aquí en ese estado, en Kerala, está esta basílica, es una basílica católica, están los restos de este apóstol, al igual que todas las iglesias cristianas católicas conservan los restos de los grandes apóstoles y también de estos primeros evangelistas y también de estos discípulos. Eso usted lo puede constatar si quiere buscar en Google, en cualquier información, busque tumba del apóstol Tomás en la India. Allí
se le va a narrar también algunos episodios importantes, épicos, puede ser algo también de la leyenda también, donde dice que también este apóstol Tomás construyó una cruz en el cual él hacía oración en esa misma región de la India, de pueblos paganos. También fue martirizado, se conserva en un museo también, la lanza con el cual fue atravesado. Y también, ustedes pueden averiguar, hay un cuadro antiquísimo de María con el niño Jesús, de la iconografía cristiana, que también posiblemente sea leyenda, pero se le adjudica al apóstol Tomás. Esto no estoy inventando nada, cualquier persona puede investigar, solamente a manera de conocimiento general. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea simplemente fábulos o leyendas, pero también eso es parte de esa misma tradición cristiana. Curiosamente, estos biblistas no hacen mención de, también hay un personaje muy importante que fue también Santiago, hay algunas referencias de orden histórico. El mismo Santiago el mayor, el hermano de Juan, también de su viaje misionero donde antes de llegar al martirio, que es en la región de Galicia, España, en un santuario que es conocido también como Santiago de Compostela. Eso será también para una entrega posterior. Sigue en el último párrafo, dice, estos creyentes apostólicos también comenzaron, o sea, ya no solamente va a hablar, primero hablan de Jesucristo, importante la forma de teología bíblica sistemática que estos eruditos, al fin y al cabo estamos hablando de personas que conocen de esto, personas que tienen sus maestrías, sus doctorados. Estos eruditos que hacen estas Biblias son pastores, son profesores universitarios de seminarios, personas que conocen pues a la perfección todos estos temas, el griego, el hebreo, todas las ciencias extrabíblicas. Primero nos habla, como decíamos, el estrato Jesucristo, después el Pentecostés, después la predicación de Pedro, después también la predicación del evangelista Felipe, después también la conversión de los primeros paganos también por Pedro. Hace después alusión soteramente a Pablo cuando llega pues en su prisión domiciliaria a Roma, y después solamente hace un estrato de lo que decíamos ya, que hace parte de la misma tradición y los evangelios apócrifos de lo que fue la predicación y el martirio de Tomás en Roma. Y el último estrato es una síntesis de lo que fue la vida de los primeros cristianos, de los discípulos de los apóstoles, y a qué se enfrentaron ellos. Dice, estos creyentes apostólicos también comenzaron a experimentar la marca del tercer periodo. ¿Cuál sería esa marca del tercer periodo? Cuando la iglesia, que es de Jesucristo, es edificada en la tierra, se enfrentó ¿a qué? A la posición a menudo de las persecuciones violentas. A comienzo de la última parte del primer siglo, esto también es extra bíblico, hace parte de la historia también, historia del cristianismo. Dice, a mediados de la década de los años 60, el emperador Nerón, que era conocido como el verdugo, un emperador romano, loco, que tenía relaciones incestuosas con su madre, que era pirómano también, bueno, todas las desviaciones de esa misma mentalidad pagana que eran considerados también como hijos de los dioses, se volvió contra los cristianos. Roma había ardido una gran conflagración. Para evitar las acusaciones en contra suya, porque quemó algunos barrios de Roma, porque quería reedificar Roma, puesto que a veces había hablado en voz alta acerca de derribar Roma, reconstruirla en mármol y ponerla a su nombre, Nerón acusó, como el pueblo se le vino encima y sabía que eso puede ser motivo para un motín y que posiblemente iba a morir, lo cual sucedió después. Él se suicidó, no quiso suicidar, sino que su esclavo y su amante también lo apuñaló. Esa historia es muy importante porque Nerón tiene mucho que ver exegéticamente hablando con lo que es la marca de la bestia que menciona también el apóstol Juan en el libro Apocalipsis, también en el capítulo 13. Dice, Nerón acusó a los cristianos y un gran número de creyentes fueron martirizados en Roma. Mire bien, el mismo término testigo que va a conocer Jesucristo, aquí ya, el ser testigo de Jesucristo es a precio de sangre. Y nos da también cómo eran martirizados estos cristianos. Algunos fueron crucificados en la propia Roma y otros fueron cosidos a las pieles de animales muertos para ser atados hasta la muerte por perros salvajes. Eso lo narra muchos historiadores antiguos del ala profano, como son Suetonio, Tácito, Plinio el Joven, y ellos narran mucho lo que fue también estas mismas persecuciones que vivieron estos primeros cristianos. Uno de los primeros historiadores del cristianismo, ya no de orden profano, porque también están los escritos del historiador judío Flavio Josefo, pero
aquí estos eruditos evangélicos van a tener como referencia un historiador muy importante, un gran apologista del siglo III, como es, aquí me lo dice, Tertuliano de Cartago, en el norte de África. Escribió en su apología, en su defensa de la fe, una frase que también ha sido una de las máximas con que se ha reconocido este periodo de la historia primitiva, donde dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Que en latín quiere decir sanguis martyrium semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. A medida que estos emperadores, no solamente Nerón, sino las 10 persecuciones después, hasta llegar a Diocleciano, anterior a Constantino en el siglo IV, hubo persecuciones, algunas masivas, otras locales, pero sabemos bien, como dice acá hay referencia, que estos primeros cristianos eran martirizados, algunos crucificados y otros también devorados por las fieras, en lo que se conocía como el circo máximo. Era el epicentro de lo que era pues la forma como estos emperadores y el pueblo pagano se divertía. Hay esa famosa frase que dice circo y pan. Y termina diciendo, dice, es decir, la sangre de los mártires es un medio por el cual Cristo planta y da crecimiento a su iglesia. Con eso termina este primer pasaje, lo que es la historia de la iglesia en el siglo I. Me parece muy importante, muy fascinante. Está hecho de una manera muy erudita. Al fin y al cabo, estamos hablando de nada, de ningún celo ni anticatólico, ni nada de esas cosas que solamente vemos en las redes sociales. Eso siempre lo he dicho yo. Estos eruditos no tienen ningún reparo en hablar de tradición, hablar por ejemplo del martirio del apóstol Tomás, cuyos restos están en una iglesia católica en la India, hablar de Tertuliano como uno también de los grandes apologistas y escritores también del siglo III. Hablan también de la forma como fueron martirizados muchos de estos cristianos. Pero también aquí deja como una agridulce en la boca, porque veíamos que hacen alusión especialmente al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, pero en esta síntesis del siglo I no nos dice su muerte. Pero si nosotros vamos a mirar, a ver, con eso finalizamos, si nosotros vamos a mirar, a ver, en esta propia Biblia de estudio también, porque es interesantísimo, tiene muchas ayudas. Yo he aprendido mucho de estas Biblias evangélicas, me han abierto muchas luces, porque es mi mentalidad siempre, como un teólogo católico, dar a conocer la información sin tener ningún tipo, como decía yo, de ese celo, a veces también anticatólico por parte de algunos apologistas, y también ese celo antievangélico por parte también de algunos hermanos católicos. Cuando yo estudio también esta propia Biblia, hice también aquí en lo que es la introducción de la primera epístola de Pedro, aquí ustedes pueden mirar, a ver, esto está en la página 1847, dice también autoría, fecha, tema, propósito y sinosis, pero cuando vamos a hablar de la fecha, aquí hay un dato también muy importante que tiene relación directa con lo que estamos hablando. Dice, se cree que Pedro, esto ya es también parte de la tradición cristiana, murió en el año 67 después de Cristo, esto no lo dice la Biblia, en las persecuciones ¿de quién? En las persecuciones del mismo emperador que estamos hablando, que es Nerón, siendo colgado al revés sobre una cruz. Mire, bien importante. Eso es lo que siempre la tradición cristiana dice como fue la muerte de Pedro, que fue crucificado cabeza abajo. Era la forma como los romanos ajusticiaban la pena máxima contra los que no eran ciudadanos romanos. Lo mismo que sufrió nuestro Señor Jesucristo al lado de dos ladrones en la cruz del Calvario. Aunque aquí no nos dice cuál es el lugar del martirio de Pedro, sabemos también por la misma historia, la misma tradición, que fue en la colina Vaticana, una de las 7 colinas de Roma, donde antiguamente algunos adivinos, algunos brujos o mentalistas daban alguna serie de predicciones a los romanos. Esa colina Vaticana era muy cerca también del Coliseo Máximo. Ahí se conserva también el obelisco de otro emperador también de esa misma calaña, como fue Calígula. Y actualmente en lo que es la Basílica de San Pedro en el Vaticano está la tumba del apóstol Pedro, donde se conservan sus reliquias. Pero aquí no lo dicen, pero sí hacen referencia al martirio de fuentes históricas, que la persecución surgió por causa de los sentimientos anticristianos que crecieron fuertemente en Roma alrededor del año 64, lo mismo que decíamos del incendio. Durante el reinado de este emperador Nerón, del año 54 al año 68 después de Cristo. Más adelante también haré
un video especial sobre Nerón. Pedro hace referencia a algo también muy importante. Pedro hace referencia a Babilonia en esta misma epístola, capítulo 5, verso 13, la cual probablemente lo que creen algunos eruditos católicos evangélicos en todas las Biblias de estudio dice por consiguiente que Babilonia se refiere de una manera velada ¿a quién? A la ciudad de Roma. Por eso es que no nos extraña que en el capítulo 17 y capítulo 18 el libro Apocalipsis se habla como Babilonia la Grande, de una manera simbólica a Roma, pero no la Roma cristiana católica, no la Roma ya como que vino mucho tiempo después a ser la sede oficial de la Iglesia Católica, sino en el mismo contexto histórico, en el mismo contexto cultural de final del siglo I, la Roma que es Babilonia la Grande en relación a lo que era el Imperio Romano y también lo que eran estos grandes personajes como es la talla de Nerón y con todas sus mismas desviaciones y persecuciones. Ahora, también para finalizar, nos dice también, si vamos a ver también en la introducción, en la epístola de la primera de Timoteo, aquí está también, con esto también finalizamos, porque siempre me gusta mostrar en físico de dónde saco mis fuentes, también dice lo mismo, autoría, fecha, temas. Aquí también nos da una sinopsis, porque estas son las cartas pastorales de Pablo, y también nos dice, sabemos que veíamos anteriormente que Hechos de los Apóstoles termina capítulo 28, versículo 16, con lo que es el arresto domiciliario a Pedro. Curiosamente, Lucas, que escribió hacia el año 80 el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles, no hace referencia al martirio de Pedro, a pesar de que era su colaborador. Por eso es que aquí nos dice también otra vez otra fuente que es parte de la historia de la tradición cristiana. Dicen también estos mismos eruditos evangélicos, dice, todo sugiere que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Eso no aparece pues en la Biblia. Lo que le permitió llevar a cabo más viajes misioneros. Algunos piensan que llegó también a España. Eso también es importante, pero no está registrado escrituralmente. Ahora, mire bien lo que dicen también los mismos eruditos evangélicos. Después de ser arrestado por segunda vez y llevado a Roma, él fue de acuerdo a la misma historia de la iglesia primitiva, llevado otra vez a juicio y finalmente que esta vez sí fue ejecutado. ¿En qué año? En el año 67 después de Cristo. También la misma tradición nos asegura que él, por ser un ciudadano romano, fue decapitado afuera de la ciudad de Roma, podríamos, en la vía en Tre Fontane, donde actualmente también se conserva otra basílica católica que es la Basílica de San Pablo extramuros. Hay pruebas arqueológicas, hay inscripciones muy antiguas, tanto del martirio de Pedro como el martirio de Pablo, que será para una próxima edición. Y con esto terminamos esta fascinante serie que estamos empezando sobre la historia del cristianismo primitivo, siglo por siglo, teniendo como referencia la Biblia de estudio de la herencia reformada para conocimiento, cultura religiosa de mis amigos católicos y mis amigos evangélicos. Bendiciones para todos, mis amigos. Quedamos como siempre en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la honra, todo el honor, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Este video, que es público, lo pueden compartir mis amigos, está en mi muro, lo subo a mi grupo de Facebook, Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y también a mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. No siendo más por el momento, le agradezco a todos su participación y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.